miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, Que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. Muy bien, es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo este programa, Héroes de nuestro tiempo, aquí en Radio María, un programa que hacemos con muchísimo cariño desde la Fundación ACN para todos ustedes. Como les decía, es un gusto acompañarlos. Escuchábamos al inicio del grupo Betsaida, María Mírame, que tiene todo sentido, ya verán por qué, pues por el tema de este programa y del siguiente, tienen que ver mucho con María, con las mujeres. Me acompaña hoy también una compañera, una mujer, que le da también un toque especial a este programa. Johabet María Orozco, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por esa presentación, Hernán Darío. Estoy muy feliz de acompañarlos en este programa tan especial. Es un tema que me gusta y me apasiona mucho y pues me alegra que lo estemos tocando el día de hoy. Así es, y como ya es costumbre en nuestro programa, iniciamos, por supuesto, poniendo nuestro programa a toda nuestra audiencia en esta oración al buen pastor. Señor Jesucristo, como el buen pastor, diste tu vida por toda la humanidad. Tú nos has llamado personalmente a cada uno de nosotros para servir a los cristianos que sufren y son perseguidos. En ellos, tú continúas tu pasión por la redención del mundo. Es una gracia llevar la cruz con ellos. Danos amor, valor y disposición al sacrificio para que podamos aliviar su necesidad y consolarlos. Llénanos con tu misericordioso amor el uno por el otro, para que también bendigamos a nuestros enemigos y los perdonemos. Así, queremos testificar con alegría tu presencia en el mundo, para que todos seamos uno y encontremos la plenitud de la vida en ti. Amén. Y también, por Amén. supuesto, cómo no mencionar a Magola Quintero en la programación y a Diego Marín en la edición, sin quienes no sería posible la realización de este programa. ¿Verdad, Johaber? Entonces, Así es. adelante, También le por damos favor. muchísimas gracias y también a darle un agradecimiento especial al padre Germán Acosta, que también nos Por permite supuesto, por este supuesto. espacio en esta radio de la Virgen, ¿no? Entonces,
Bueno, pues de una vez empecemos con el tema del día de hoy y pues continuamos con esta serie de programas en los que, basados en la extensa investigación del informe de libertad religiosa de 2021, el último que se ha hecho, hacemos un análisis regional, continente por continente, y destacamos aquellos lugares en los que el derecho a la libertad religiosa es de los más vulnerados. Este capítulo o programa del día de hoy será un especial acerca de las mujeres, sus historias y sus testimonios. Pinta muy interesante, Johanna. Qué bonito tema que teníamos en mora de hacer, ¿verdad? Muy bien, Así es. el 28 de mayo del año 2019, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que establecía el 22 de agosto como Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las creencias. Polonia propuso esta celebración y fue apoyada por Estados Unidos, Canadá, Brasil, Egipto, Irak, Jordania, Nigeria y Pakistán. Esta resolución constituye un mensaje claro y un mandato, además de un recordatorio, por supuesto, cada 22 de agosto, de que ni las Naciones Unidas, ni los Estados miembros, ni la sociedad civil pueden tolerar ni van a hacerlo los actos de violencia basados en la religión. Además de la resolución de las Naciones Unidas del 28 de mayo de 2019 y del llamamiento mundial para proteger la libertad religiosa del 23 de septiembre de 2019, se han presentado una serie de iniciativas a nivel estatal. Entre ellas se encuentran la Alianza para la Libertad Religiosa Internacional, lanzada por Estados Unidos, la creación de una Secretaría de Estado para la Persecución Cristiana en Hungría y quizá la medida más notable, el creciente número de naciones que instituyen o reactivan embajadores para la libertad de religión y creencias en países como Dinamarca, Países Bajos, Estados Unidos, Noruega, Finlandia, Polonia, Alemania, el Reino Unido, entre otros. Así es, la protección de los que sufren violencia a causa de la religión también implica el reconocimiento del derecho humano fundamental a la libertad religiosa, la aceptación de la realidad sociológica de la religión en la sociedad y el papel positivo que representa la religión en las culturas. Tal y como escribió el Papa emérito Benedicto XVI ante la violencia anticristiana en Irak, el derecho a la libertad religiosa se funda en la misma dignidad de la persona humana, cuya naturaleza trascendente no se puede ignorar o descuidar. Sin embargo, y aun cuando se tienen en cuenta los esfuerzos nacionales y transnacionales, a menudo pues la garantía de libertad religiosa corre peligro. Y en particular, la libertad de la mujer se ve severamente afectada. A continuación, haremos un recuento de las vulneraciones que sufren las mujeres por su fe a lo largo del globo. Cierto, empecemos entonces por África, un continente que en esta serie de programas, pues tristemente es célebre, ¿verdad, Johabet, por todo lo que Sí. ocurre en este continente en términos de persecución religiosa? Entonces, para empezar, eh, toquemos este continente africano. La cuestión a la que se enfrenta el continente no es para nada alentadora, es el próximo campo de batalla contra los combatientes islamistas. Actualmente las cifras de desplazados, heridos y muertos ya se cuentan por cientos de miles y millones. En el África subsahariana se dan las condiciones adecuadas para la infiltración de las ideologías islamistas. Generaciones de pobreza, corrupción, violencia preexistente entre comunidades por los derechos de las tierras y estructuras estatales débiles se han convertido en caldo de cultivo de jóvenes marginados y frustrados. Sí, así es, lastimosamente la situación en el continente africano es bastante difícil y ahora creo que es importante mencionar los ejemplos de los países y la situación que se vive en cada uno de ellos. Por ejemplo, en Nigeria, el 26 de febrero de 2021, unas 300 niñas fueron secuestradas de un internado estatal de la ciudad de Janjebe. Según fuentes locales, llegaron en unas 20 motocicletas y se llevaron a las niñas secuestradas al bosque. Las liberaron el 2 de marzo. El gobernador del estado de Zamfara, Bello Matawalle, negó haber pagado un rescate, pero posteriormente el presidente Buhari admitió que los gobiernos estatales habían pagado en el pasado a los secuestradores con dinero y vehículos y los instó a revisar las políticas gubernamentales tanto a nivel local como nacional. También en Nigeria se han denunciado graves violaciones de los derechos humanos, cuyas víctimas suelen ser mujeres y niños. En junio de 2020, el arzobispo de Abuya
Ignatius Ayau Kaigama lamentó la creciente violencia sexual contra las mujeres en Nigeria, el incremento del número de casos de violación a mujeres y de agresiones por parte de la Brigada Especial Antirrobo llevó a la población a manifestarse masivamente en algunas regiones del país. En las redes sociales se alzaron voces que pedían medidas urgentes y de justicia a favor de las víctimas bajo las etiquetas We Are Tired, estamos cansados, y End SARS, un movimiento en contra de la brutalidad policial en el país, Johabet. Así es, y ahora pues en Egipto también encontramos casos similares. En septiembre de 2020, Solidaridad Copta publicó un informe sobre el secuestro de niñas y mujeres coptas de las que se abusa sexualmente y a las que se obliga a convertirse al Islam y a casarse con musulmanes. El informe presentaba 13 ejemplos y calculaba que en la última década se han producido unos 500 casos. En octubre de 2020, Lamia Lutfi, gestora del programa de la Fundación Mujer Nueva, organización defensora de los derechos humanos con sede en El Cairo, que ayuda a las mujeres víctimas de violencia y discriminación, presentó una denuncia contra los profesores del colegio de su hija por intentar obligarla a ella y a otras alumnas a llevar hijab. Este incidente reveló que muchos colegios por todo Egipto tienen prácticas similares. La Red Católica de Radio y Televisión, con la colaboración y el apoyo de la Fundación ACN, realizó un cortometraje al respecto. Escuchemos. Queremos saber el paradero de nuestras hijas. Nuestras hijas tienen 14, 15, 16 años. ¿Dónde están? ¿Quién nos las ha quitado? ¿Qué está pasando con ellas? Quiero hablar con mi hija. Quiero escuchar su voz para saber si está viva o no. No quiero nada más. Quiero escuchar la voz de mi hija. Egipto se asocia más a menudo con la historia antigua, las dinastías faraónicas, las pirámides y el turismo. Pocos turistas en Egipto notan lo que se esconde detrás de la fachada de este antiguo paraíso. En 2011 se intensificaron los actos de terror contra los cristianos que representan como máximo el 15% de la población total de 80 millones. Quizás el aspecto más horrible y oculto de la persecución cristiana contemporánea es el secuestro y la conversión forzada de niñas menores de edad. Los casos de conversiones forzadas al Islam han prevalecido en Egipto desde principios de los años 90, desde que comenzaron a surgir grupos islamistas y de la Sharia. Estos incidentes tuvieron lugar bajo el patrocinio de la Agencia de Seguridad Nacional. Después de la revolución y la disolución de la agencia, los salafistas comenzaron a actuar de acuerdo con sus propios objetivos. Después de la revolución notamos cómo su interés se volcó hacia los de 11, 12 y 13 años. Hay todo un grupo de chicas de esta edad que han desaparecido totalmente. Una de las niñas cristianas egipcias secuestradas es Nadia Said Makram, de 14 años, que desapareció mientras visitaba una iglesia. La llevé a la iglesia. Cuando comenzó el servicio de la iglesia, salí un momento. A mi regreso, Nadia había desaparecido. Salimos afuera y buscamos por todas las calles. Luego volvimos a la iglesia, pero ella no estaba a la vista. Y entonces de repente me dijeron, tu hija ha sido secuestrada. Me quedé en shock cuando supe que mi hermana había sido secuestrada. Pusimos el mundo patas arriba con nuestros amigos cristianos del trabajo. Corríamos de izquierda a derecha. Buscamos en todo tipo de lugares, en hospitales. Estábamos muy impactados. Luego nos enteramos que la habían secuestrado por ser cristiana.
Los secuestros están trágicamente cada vez más a la orden del día en Egipto. Las jóvenes cristianas son llevadas a destinos desconocidos, donde sufren múltiples violaciones, las drogan y luego, después de unas pocas semanas de tortura, las coaccionan y las chantajean para que se conviertan al Islam. Si una joven cristiana desaparece hoy en Egipto, es más probable que dentro de 1 o 2 meses aparezca en un videoclip admitiendo que se ha convertido al Islam por su propia voluntad. En el momento en que hace tal declaración, se convierte oficialmente al Islam y su familia cristiana pierde todos los derechos sobre ella. No podía comer, beber ni dormir. Todo lo que quisiera era tomar drogas y violarme. Un grupo diferente de hombres vino y me alejó de ellos. Estuve con ellos durante 2 días. No sé cómo sobreviví. Había 5 de ellos. Se quedaron conmigo en una habitación. No podía distinguir la noche del día. No dormí en absoluto. Al menos 50 hombres me violaron durante ese mes. Los cristianos locales alegan que las autoridades musulmanas locales no hacen nada para proteger a estas mujeres jóvenes, sino que a menudo aceptan tácticamente estos secuestros como parte de un llamado Islam regional más amplio. Estos actos también están financiados por patrocinadores islámicos de fuera de Egipto. Una joven se vende de 20 a 100.000 libras egipcias, dependiendo de su apariencia y posición social. Aunque a veces se conocen los lugares de detención donde las jóvenes cristianas están encarceladas, la policía local guarda silencio ante estos crímenes. Los padres de Nadia Said, desde el día de su secuestro, exigieron sin éxito que la policía egipcia actuara para descubrir a los autores del crimen. El drama es aún más conmovedor, ya que es bien conocido el paradero del hombre de 40 años detrás del secuestro de su hija. Fui a denunciar el secuestro al Ministerio Público. Los policías vinieron a mi casa y nos maltrataron. Registraron la casa. Me vio obligada a irme porque el fiscal jefe me dijo literalmente: "Te vamos a acabar". Debería haberme quedado quieta y callada. Aunque conozco el secuestrador, no debería presentar ningún cargo, sino simplemente aceptar la realidad de una persona desaparecida. Debo aceptar el secuestro de mis hijas o irme de mi casa. Hablé con un cierto cristiano de Egipto que me dijo que a menudo saben dónde están encerradas estas chicas, pero que son incapaces de hacer nada. Lo único que les queda por hacer es caminar alrededor de la casa y orar. El secuestro de jóvenes cristianas y su conversión forzosa al Islam tiene otras consecuencias dramáticas. A la luz de la nueva constitución de Egipto, inspirada en la ley de la Sharia, la reversión al cristianismo después de una conversión al Islam, libremente o por coerción, es prácticamente imposible. El castigo más extremo por la apostasía del Islam es la muerte. En lo que respecta al regreso de las personas al cristianismo, hemos presentado 5.000 peticiones con el único propósito de recuperar el derecho de un cristiano al volver a su religión. Por supuesto, tales actos no están exentos de problemas, dificultades y el acoso de los fanáticos cuando descubren que, habiéndose convertido al Islam, ahora quieren volver al cristianismo. Jóvenes cristianas aterrorizadas, acosadas y expuestas a las provocaciones musulmanas encuentran ayuda en los centros de las iglesias, como el que funciona en el Arzobispado Católico de El Minya.
Además de la ayuda material, reciben sobre todo apoyo espiritual y psicológico. Intentamos hablar con la chica sobre cualquier problema que haya podido ocurrir, agresiones, violaciones. Tratamos de convencerlos de que se queden aquí por un tiempo para que se puedan recuperar y así permitirles que se conviertan nuevamente en miembros valiosos de la sociedad. Una niña viene aquí para ser rehabilitada y puede quedarse aquí de 6 meses a un año, incluso más de un año. Luego le damos un curador y este curador incluso se va con ella, nunca la deja. Cuando esta chica viene aquí no paga nada. El obispado se hace responsable de todo lo relacionado con ella, así como los asuntos sociales y de salud. Había un grupo de musulmanes empeñados en secuestrarme. Por eso estoy aquí. Había problemas en un grupo de musulmanes y mi hermano estaba preocupado por mi seguridad. Por eso me trajo aquí. Ahora, cuando tengo tiempo libre, no puedo ir a casa por culpa de ellos, porque tengo miedo de ellos, de su mirada. Entonces, cuando estoy en casa, siempre me quedo adentro y nunca salgo. Si me quedo aquí un año más, me casaré y no volveré a vivir allí. Me casaré inmediatamente. Además de los secuestros y las conversiones forzadas, las jóvenes cristianas son obligadas a cubrirse la cabeza y el rostro según la tradición musulmana y a sufrir humillaciones. A pesar de la naturaleza creciente de estos crímenes, un velo de silencio en la comunidad internacional ha enmudecido este tema. Los cristianos esencialmente se dan cuenta de que, en las circunstancias actuales, a menos de que el mundo de Occidente se despierte y haga algo para ayudar de manera efectiva, para influir en las autoridades egipcias, para que cambien su política hacia los cristianos, esencialmente una política de consentimiento para la victimización. Por lo pronto, todo lo que les queda es su fe en Dios y la oración. Muy interesante, Johavet, lo que escuchábamos en este corto. La discriminación hacia la mujer cristiana también se hace visible en los campos de refugiados. Un informe de Campo de Refugiados Internacionales en Libia destapó que recibían peor trato los refugiados cristianos que los musulmanes. Una mujer cristiana etíope contó que se veía obligada a esconder sus cruces porque a la policía libia que trabajaba allí no le gustaban los cristianos. En Mozambique, el 8 de febrero de 2019, presuntos yihadistas asesinaron a 7 hombres y secuestraron a 4 mujeres en Cabo Delgado. Y en Camerún, Amnistía Internacional denunció las atrocidades del grupo terrorista: mutilación de civiles, saqueo e incendio de pueblos, mujeres secuestradas y obligadas a convertirse al Islam. Se evidencia así que la región del extremo norte, la más castigada por la violencia, no ha recibido la necesaria atención por parte de las autoridades. El 8 de febrero de 2019, en Mozambique, presuntos yihadistas asesinaron a 7 hombres y secuestraron a 4 mujeres en Cabo Delgado. La policía mozambiqueña se negó a comentar, pero un comandante del ejército local confirmó el ataque. Instamos a la gente a quedarse en las aldeas donde tengan protección de la policía y el ejército, dijo el comandante. Además, desde octubre de 2017, casi 200 civiles, soldados y policías han muerto en una ola de violencia en Cabo Delgado, una región norteña rica en gas que limita con Tanzania, y el presidente Filipe Nyusi envió tropas para neutralizar la amenaza islamista. Así es. Ahora dejemos a un lado la región africana y entremos al continente asiático, otra región que tristemente celebra en nuestros programas, Johavet, por la misma situación de persecución religiosa. Como primer foco tenemos al Asia continental, la cual incluye Asia Oriental, la península de Corea, el sudeste asiático continental y el subcontinente indio, además de las islas grandes como Japón, Taiwán y Sri Lanka, muy cercanas a las costas de Asia. Por un lado, esta región de gran densidad de población y estratégica contiene países como China, Corea del Norte y Myanmar, que actualmente experimentan algunas de las peores violaciones de la libertad religiosa en el mundo. Por otro lado, varias de estas naciones, en concreto Japón,
Taiwán y Corea del Sur cuentan con protecciones sólidas y estables de la libertad religiosa, con un firme apoyo constitucional y cultural. Y como ejemplo, en China, la represión antirreligiosa adopta muchas formas y se dirige contra numerosos grupos. Las violaciones más graves de la libertad religiosa son las que se cometen contra los uigures y otras comunidades predominantemente musulmanas de la región autónoma uigur de Xinjiang, donde las atrocidades han alcanzado un grado tal que un número de expertos cada vez mayor lo califican de genocidio. Entre las medidas se encuentra la encarcelación de entre 900.000 y 1.8 millones de uigures, kazajos y kirguisos y miembros de otros grupos musulmanes en más de 1.300 campos de concentración. Se han conocido denuncias de torturas generalizadas y sistemáticas, pésimas condiciones de vida, violencia sexual y trabajos forzados, y se ha realizado una campaña de esterilización de mujeres uigures en algunas zonas de esta región autónoma. Las autoridades chinas también han destruido, dañado o cerrado miles de mezquitas, cementerios para musulmanes e instituciones educativas islámicas. Así es, la situación en China es cada vez más difícil. Y en Pakistán la situación pues tampoco es nada alentadora, ya que el matrimonio es otra de las grandes cuestiones legales que afecta a las minorías religiosas. Sin embargo, se han producido algunas mejoras para los cristianos. En 2019, el Tribunal Supremo sentenció que los cristianos podían registrar sus matrimonios con un certificado oficial de matrimonio. Conforme a la ley pakistaní, la edad mínima para casarse se establece en los 18 años, algo que constantemente es ignorado por los tribunales que aceptan prácticas islámicas de matrimonio que contemplan el casamiento de las niñas después de su primera menstruación. Esta cuestión es especialmente sensible debido a que los matrimonios forzados de niñas cristianas e hindúes traen consigo su conversión. Para abordar el problema, la Asamblea Provincial de Sindh aprobó en 2013 una ley de restricción para el matrimonio infantil. Aunque es la única provincia que ha obrado en este sentido, es la que presenta el mayor número de casos de matrimonios forzados. Durante el periodo estudiado en el informe de libertad religiosa, algunas niñas secuestradas han sido devueltas a sus familias, pero la ley no puede anular los matrimonios islámicos, aun cuando se pueda demostrar que la niña era menor de edad cuando lo contrajo. Ciertamente, por otro lado, están creciendo las acusaciones de blasfemia y violencia contra las minorías. No obstante, la revocación de algunas sentencias de condena por blasfemia ha supuesto un aspecto positivo para este país. El 31 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo de Pakistán finalmente absolvió a Asia Bibi, mujer cristiana condenada a muerte por blasfemia en 2010. Sin embargo, a causa de unas protestas en contra de su liberación, tuvo que esperar hasta enero de 2019 para que se volviera a defender su absolución. Inmediatamente después se trasladó con su familia a Canadá. El director de ACN Italia tuvo la oportunidad de entrevistarla. Asia, Asia, en el mundo y en particular en Italia, desde hace 10 años, una gran comunidad se ha implicado para que recuperes la libertad. Y por tanto es difícil transmitirle mi sentimiento de felicidad por la posibilidad de hablar con usted. Dios es el que escucha las oraciones de todos. Les agradezco a todos los que se han esforzado por orar por mí y por mi liberación. Este es un motivo de alegría porque Dios me ha liberado de las dificultades en que estaba. Llegaste a Canadá hace 15 meses. Eres una mujer que ha conquistado la libertad, una madre que finalmente se ha reencontrado con sus hijos y su esposo, su marido. Pero pensarás en estos 10 años de tu vida. ¿Cuáles son hoy sus sentimientos al respecto? Por las falsas acusaciones en estos 10 años sufrí mucho por la separación de mi familia. Ninguna madre quería estar separada de sus hijos.
También estaba muy mal físicamente porque me enfermé, pero al mismo tiempo me sentía fuertemente en la presencia de Dios. Y espero que algún día podamos encontrarnos para contarles mucho más sobre mi relación personal con Él. Cosa ti senti di dire? Por supuesto, Cosa ti senti di ¿qué dire querrías decirle ai a tanti los muchos cristiani cristianos perseguidos? perseguitati? Per esempio, nel Por tuo ejemplo, paese en ci su sono país tante hay muchas niñas ragazze que son vengono rapite, secuestradas, vengono convertite con la forza, vengono convertidas a las sposate con la fuerzas, forza casadas a la fuerza, non sempre riescono ad ottenere y no siempre giustizia. pueden Allora, obtener qual è justicia. il tuo messaggio ¿Cuál es su per queste mensaje situazioni di para estas sofferenza, per queste situaciones ragazze che de soffrono sufrimiento? non solo nel tuo paese, ma Para estas in tante niñas que realtà del sufren mondo? no solo en su país, sino en muchas realidades del mundo. Conozco casos de niñas secuestradas y violadas sexualmente y también convertidas a la fuerza. En primer lugar, aconsejo a los padres que nunca dejen solas a sus hijas. Sé que estas niñas son perseguidas y hago un llamamiento al primer ministro de Pakistán, Imran Khan. Por favor, ayuden a nuestras niñas porque ninguna de ellas Noi in questi tendrían giorni que stiamo sufrir. seguendo tanti casi En di estos ragazze che días estamos soffrono. siguiendo muchos casos de Faccio due nomi niñas per tutti, Huma que Yunus sufren, dos e Mayra nombres, Huma Shabazz. Younus y Mayra Un fatto di Shabazz. giustizia, Un poter hecho de ridare loro la justicia, libertà. Sono poder delle recuperar bambine, su hanno 13, libertad. 14, 15 Son anni niñas de ed è 13, giusto che 14, 15 tornino alla años y loro tienen vita e derecho alle a loro regresar a famiglie. sus Grazie casas y dunque con per sus questo familias. appello che hai deciso di inviare Gracias por ese al primo llamamiento ministro. que ha decidido enviar al primer ministro. Pakistán Pakistán no es solo de minorías o mayorías. Pakistán pertenece a todos los ciudadanos, por lo que incluso las minorías religiosas tienen el mismo derecho de ciudadanía. La ley en Pakistán establece que todos tienen libertad, por lo que debe ser garantizada y respetada. Tu adesso vivi in Occidente, Ahora vivi in usted un vive en paese Occidente, en un país che que è es una colonna portante dell'Occidente. Io columna vivo in vertebral de Italia, un Occidente. altro paese importante Yo vivo en del Italia, mondo otro occidentale. país Eppure, importante del in mundo entrambi occidental. i paesi, e Sin non embargo, solo en ambos dell'intero países, y no solo en appunto esto, sino sistema en todo occidentale, Occidente, la ragione per cui tu la sei razón stata por 10 la anni que in has prigione, estado en cioè il prisión rispetto della libertà durante 10 religiosa, della años libertà di es el fede, respeto viene por la libertad considerata religiosa, la una libertad de ragione di fe, serie B. se La considera una libertà razón de religiosa, serie B. la difesa La della libertà defensa de la religiosa viene libertad considerata una religiosa se libertà di considera una rango libertad de inferiore. rango inferior. Però, che cosa senti di dire ¿Qué a dirías questi paesi a estos países occidentali occidentales que no prestano la dan giusta la considerazione debida a consideración questa a esta grande libertad libertà, che fundamental? aiuta la Chiesa che soffre, si Ayuda a batte la perché iglesia que torni a essere sufre, considerata la lucha madre para di que tutte vuelva a le ser libertà, considerada base con la de todas las libertà di coscienza e la libertades libertà junto di con la pensiero. libertad de conciencia y la libertad de pensamiento. Al momento En el della momento de la fondazione fundación y la separación de Pakistán de la India, el fundador Ali Jinnah en su discurso de apertura garantizó la libertad de religión y pensamiento a todos los ciudadanos. Hoy en día hay algunos grupos que utilizan las leyes existentes y hago un llamamiento al primer ministro de Pakistán, especialmente por las víctimas de la ley de blasfemia y las niñas convertidas a la fuerza para salvaguardar y proteger a las minorías que también son pakistaníes. Doy mi ejemplo como víctima, he sufrido mucho y vivido muchas dificultades. Hoy soy libre y espero que esta ley pueda estar sujeta a cambios que prohíban cualquier abuso de ella. Bien, supremamente interesante la entrevista con Asia Bibi. Por otra parte, en Afganistán, la Constitución afirma que los seguidores de otros credos son libres dentro de los límites de la ley, en el ejercicio y práctica de sus ritos religiosos. Esto lo dice el artículo segundo. Pero varias leyes, así como tradiciones locales, restringen la libertad de las religiones minoritarias, empezando por la ley islámica Sharia, que es la fuente del derecho. Por ejemplo, el artículo 1 del Código Penal de Afganistán declara: quienes cometan delitos hudud, gesas y diat serán castigados conforme a las disposiciones de la ley religiosa islámica, Johabet. Y es que como la apostasía y la blasfemia están dentro de los 7 delitos hudud, están regulados por la Sharia que impone la pena de muerte para ambos. Para el delito de apostasía, la escuela Hanafi recomienda 3 días de prisión antes de la ejecución, aunque no es obligatorio esperar antes de ajusticiar al apóstata musulmán. Se mata a los apóstatas varones, mientras que a las mujeres se las recluye en confinamiento solitario
y se las apalea cada 3 días hasta que se retracten y vuelvan al Islam. Impresionante. De esto más adelante quizás compartamos testimonio de la hermana Guadalupe que justamente habla sobre este tipo de prácticas. Es supremamente impactante. En Afganistán, por ejemplo, dentro de la blasfemia se incluyen los textos o las expresiones en contra del Islam y pueden ser castigados con la pena de muerte siempre que el acusado no se retracte en el plazo de 3 días. Conforme a la escuela suní Hanafi, cualquier musulmán que se convierta a otra religión puede ser ajusticiado, entrar en la cárcel o se le confiscarán sus bienes. Y en India, los cristianos conversos que se niegan a regresar al hinduismo sufren con frecuencia una violencia inenarrable que llega a la tortura e incluso a la muerte. En el estado de Chhattisgarh, en el pueblo de Gadada, las autoridades ordenaron a unas familias abjurar de su fe si no querían sufrir graves consecuencias. Los conversos se pusieron a negar a Cristo, por lo que fueron apaleados. Después de la agresión, el grupo hindú radical volvió al pueblo a celebrar una ceremonia de reconversión con otras 2 familias cristianas. En el centro de estas familias, como en casi todo el mundo, las mujeres son protagonistas. Su fortaleza, su valentía, su abnegación, pero sobre todo su fe, muchas veces manifestada en silencio, son la columna que sostiene estos hogares. Escuchemos algunos de estos testimonios. Asha, sufrimiento. Mi nombre es Asha. Tengo 3 hijas y un hijo. A los 15 ya estaba casada y vine a este pueblo con mi esposo. Mi vida no es fácil. Tengo que luchar mucho. No pude ir a la escuela porque mi familia era muy pobre. Mi esposo hace pequeños trabajos como pintar y blanquear. Yo trabajo en el campo haciendo labores agrícolas manuales. Gano 50 rupias al día. Con esa cantidad no puedo cubrir todas las necesidades de la casa. ¿Debo comprar sal y arroz para mi familia o debería enviar a mis hijos a la escuela? Mi casa está estartalada. No puedo arreglarla. No hay suficiente espacio. Cuando llueve, no puedo cocinar. El techo tiene goteras. Los niños se van a la cama con hambre. Es duro para mí trabajar en el campo y deseo que mis hijos no tengan la misma vida. Deseo que después de sus estudios lleguen a ser alguien en la vida. Los domingos voy a la iglesia con mis hijos. En casa le rezo a nuestra Madre María. Le pido a la Virgen María que proteja a mis hijos y nos libre del mal. Nuestra Señora es mi madre y ella me muestra el camino. Estamos viviendo en este rincón del mundo, olvidado por todos. Hay tanta gente pobre en este lugar. Por favor, ayúdennos. Dios les bendiga a todos. El 60% de los cristianos de la India son Dalits, que viven en una pobreza extrema, olvidados en este rincón del mundo. ¿Les ayudarás? Vita. Fe. Antes de hacerme cristiana tenía muchas dificultades y mucho sufrimiento. Un día, mientras trabajaba en el campo,
Un catequista se me acercó y me dio una Biblia. Me consolé cuando leí la palabra del Señor, así que seguí leyendo y releyendo mis pasajes favoritos. Mi esposo, cuando vio mi entusiasmo, me regañó y me preguntó por qué traía esto a nuestro hogar. El Evangelio dice que Jesús murió por nosotros en la cruz. Sentí que también estoy preparada para eso. Mi sacrificio y mis adversidades son lo que ofrezco a Dios, incluso si otros me ridiculizan. Mis hijos estaban hambrientos y no podía alimentarlos. Estaba muy triste, pero seguí leyendo la Biblia. Mi esposo se enfermó, así que seguí leyendo la Biblia. Creía en el poder del Evangelio. Después de varios días, mi esposo se puso bien y logré cocinar algo de comida para mis hijos. Empecé a ir a la iglesia junto a mi esposo. La salud de mis hijos ha mejorado gradualmente. La gente del pueblo me dice que deje la iglesia. No abandonaré mi fe. Mi fe se ha hecho muy fuerte desde ese día en el campo cuando conocí a ese catequista. Incluso si alguien fuera a amenazarme con daño o incluso la muerte, no dejaría a Jesús. Soy pobre y a veces le pido a los demás comida y ropa para mis hijos. Estoy sola y marginada en este mundo, pero en el fondo sé que el Señor siempre está conmigo. Sola y marginada por el mundo, ella se mantiene firme en su fe. ¿Le ayudarás? Suita, Resurrección. A medida que mi amor por Jesús se hizo más profundo, el conflicto entre mi esposo y yo se agravó. Yo iba a misa todas las semanas. Muy pronto mi esposo comenzó a sospechar. Sus amigos le preguntaban, ¿por qué va todos los domingos sola en lugar de trabajar? Él me dijo que Jesús no se quedaría en nuestra casa. Luego rompió mi Biblia en pedazos. Sentí que mi vida había sido destruida. La Biblia significa tanto para mí. Pero yo estaba decidida. Mientras viva, habrá una Biblia en mi casa. Una vez, cuando me estaba preparando para ir a la iglesia, mi esposo vino con una barra de hierro y me pegó varias veces. Sentí que Jesús estaba conmigo, que Él me protegía de cualquier daño porque no me hirió. Esto me dio un gran gozo.
Mi esposo no sabía lo que significaba ser un esposo y yo no sabía qué significaba ser una esposa. No sabíamos el significado del amor. Rezaba por mi esposo todos los días y pedía ayuda a Dios. A pesar de que Él me haya hecho daño y de que haya pecado, tú, Dios mío, nos has unido en matrimonio. No podemos separarnos el uno del otro. El párroco nos envió al centro pastoral en nuestra diócesis. Allí aprendimos que el matrimonio es una relación sagrada de 3 personas: esposo, esposa y Dios. Estas clases cambiaron a mi esposo y salvaron nuestro matrimonio. Si no tuviera problemas en mi vida, hoy no conocería a Jesús y no sabría que Él vino a salvarnos. La fe ha cambiado su vida. A pesar de la discriminación, ella es testigo del amor de Cristo. ¿Le ayudarás? Maravillosos testimonios, Johabed, ciertamente, y que muestran ese talante de estas mujeres, ¿no? Dejando a un lado Así los es. países de Asia continental, pasamos al Asia insular, formada por la península malaya y su archipiélago malayo, Indonesia y las numerosas y pequeñas naciones insulares de la región del Indo-Pacífico. Un factor importante que contribuye al conflicto y a la inestabilidad en este territorio estratégico es la persecución religiosa, y el motor principal de esta persecución es el islamismo militante, ya sea actuando como aliado del poder estatal u operando a través de actores y movimientos no estatales. Aunque es patente en toda la región, los países de Asia insular que exhiben la represión religiosa más extrema por ideología islamista son Malasia y las Maldivas. A pesar que en Malasia el islamismo militante rara vez asume una forma violenta, tanto el gobierno federal como los estatales imponen una rígida ortodoxia islámica a través de un sistema de regulación religiosa que se encuentra entre los de mayor alcance en el mundo. El 17 de abril de 2019, 190 millones de indonesios votaron en las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales. Si bien las elecciones fueron en gran parte tranquilas, pacíficas y ordenadas, según Solidaridad Cristiana Mundial, la campaña en sí presentó la religión, la intolerancia religiosa y las políticas de identidad como temas mucho más importantes que en cualquier campaña anterior, y amenazó con desgarrar más aún la tradición de pluralismo religioso que enorgullece a Indonesia. Es que una serie de sucesos acaecidos en los últimos años ilustran estas preocupaciones. En 2019, 3 mujeres fueron a juicio por blasfemia, 2 de ellas con enfermedades mentales diagnosticadas. Otra mujer fue juzgada por comentarios en las redes sociales. El 30 de junio de 2019, detuvieron y posteriormente juzgaron a una mujer católica, Suzette Margaret, diagnosticada de esquizofrenia paranoide, por entrar en una mezquita con su perro. El 5 de febrero de 2020, el Tribunal del Distrito Sinibón en Java Oriental la absolvió atendiendo a su discapacidad mental. Sin embargo, en abril de 2019, el Tribunal Supremo rechazó la apelación de Meliana, una mujer budista condenada por blasfemia en 2018, por pedir a la mezquita local que bajara el volumen de sus altavoces. Un mes después la pusieron en libertad condicional. Y es que los lugares de culto siguen siendo objeto de amenazas y presiones. El Instituto Cetara documentó 202 casos de vulneración de la libertad religiosa en 2018, superando los 151 de 2017. De estos, 72 los cometió el gobierno. La Fundación Wahid llegó a unos resultados similares. De 265 casos de violaciones de la libertad religiosa en 2017, se pasó a 276 en 2018, de los cuales 130 fueron cometidos por el gobierno. Bien, Johabed, y para cerrar el recorrido por Asia, hablemos de Sri Lanka. Según un informe de la Alianza Nacional Cristiana Evangélica de Sri Lanka y un grupo de expertos de esta nación, Verité Research, el fracaso constante en procesar a los delincuentes
por la violencia implacable contra las minorías religiosas ha creado un ambiente de impunidad que ha dado lugar a un número creciente de incidentes violentos contra las minorías religiosas. De hecho, la Alianza sugiere que la violencia contra las minorías religiosas arraigadas de hace muchos años alcanzó su punto máximo en abril de 2019, con los atentados del Domingo de Resurrección. Hubo una serie de explosiones en 2 iglesias católicas, una iglesia protestante y en 3 hoteles. Y después de los atentados de Pascua, el presidente Maithripala Sirisena usó una ley de emergencia para imponer a nivel nacional la prohibición de llevar en el rostro cualquier prenda que impida la identificación. Aunque el niqab y el burka no están expresamente mencionados, en general se entendió que la medida se dirigía contra el tipo de prendas que llevan las mujeres musulmanas. A esto se añade que las comunidades musulmanas temieron represalias junto después de los atentados. En Negombo, un barrio de mayoría musulmana a las afueras de Colombo, los líderes musulmanes dejaron de emitir las llamadas a la oración y los propietarios de tiendas cerraron sus negocios. En mayo de 2019, un importante monje budista, Siri Ganarata Thero, hizo un llamamiento a la violencia contra la comunidad musulmana y algunos budistas difundieron rumores de que un médico musulmán había esterilizado a miles de mujeres budistas. Para finalizar, es importante señalar que en el programa del día de hoy hemos optado por enfocarnos en África y Asia, continentes en donde la libertad religiosa es altamente coartada a diferencia de otros lugares del mundo. Basta con revisar la violencia vista en Nigeria o las condenas bajo la ley islámica vivida en Afganistán. Sin embargo, la violencia contra las mujeres puede prevenir de cualquier parte. Vimos en Sri Lanka cómo la persecución proviene de los budistas y aunque podría ser una respuesta a los ataques previos, lo único que hace es ampliar el ciclo de violencia, principalmente contra las mujeres y los niños. Así es, Johabed. Las víctimas de la persecución a menudo no pueden hablar por sí mismas. Un informe realizado por la Oficina Nacional de ACN Reino Unido dio voz a las mujeres jóvenes sometidas a la violencia sexual y la conversión forzada. El informe del Reino Unido se titula Escucha sus gritos, secuestro, conversión forzada y violencia sexual contra mujeres y niñas cristianas. Vale la pena recordar, Johabed, que en 2021, bajo el título Escucha su llanto, también las oficinas de ACN y ACN en Colombia realizaron diversos eventos justamente para hacer el llamado de atención acerca de la persecución religiosa y especialmente la persecución contra las mujeres, ¿no? El informe del que estamos hablando, el del Reino Unido, se presentó en el Parlamento británico el pasado 24 de noviembre, fecha en la que el edificio de la Oficina de Asuntos Exteriores y la Commonwealth se iluminaron de rojo para concienciar acerca de la persecución de los cristianos y la falta de libertad religiosa. De eso estaremos hablando de este informe en nuestro próximo programa. Concluimos por hoy, Héroes de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por su compañía y su sintonía. Johabed, mil gracias por acompañarme durante este programa. Fue realmente interesante tocar este tema y visibilizar la situación, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con persecución religiosa de las mujeres en algunas partes del mundo, ¿no, Johabed? Sí, fue muy, pues muy interesante, como mencionabas, y edificante poder aprender de todas estas experiencias y espero que los oyentes también se interesen por escuchar nuestro próximo programa en el que estaremos hablando de este informe tan importante. Así es, Johabed. Y cerramos hoy también con el grupo Betsaida, con quien abrimos el programa, y la canción Dios te salve María. Dios los bendiga. Dios te salve María Sagrada, María Señora de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías.
Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María ha mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María,